Shabbat Shalom para todos, una excelente tarde. Por aquí les saludamos los pastores González Castellanos y el Shalía Luis Boscán. Como siempre, para nosotros un privilegio y una honra poder estar en este espacio compartiendo la palabra del Eterno. Así que queremos invitarles a aquellos que se van conectando con nosotros en este momento, si usted tiene la oportunidad, comparta también este video con otros y así hacemos que la palabra del Eterno corra y pueda llegar también a otras personas. De la misma manera, les dejamos por acá abajo la cinta con nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y en Telegram, donde también puede seguirnos, puede ubicarnos, puede suscribirse y así estar pendiente de nuestras transmisiones y de lo que tenemos para cada uno de ustedes como ministerio a través de estos medios. Dicho esto, familia hermosa, vamos a estar dando inicio con la porción número 23 de este estudio de los evangelios a nivel cronológico. Hoy en esta porción nos vamos a ubicar en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo vamos a estar entre el capítulo 17, 24 hasta el 18, 35. En el libro de Marcos, capítulo 9, 33 hasta el 50, y en el libro de Lucas, desde el capítulo 9, 46 hasta el 50. Queremos recordarles también que la semana anterior, en la porción 22, estuvimos hablando sobre la transfiguración de Yeshua, del Mesías, y finalizamos esta enseñanza, número 22, cuando él anuncia nuevamente su muerte. Ahora, vamos a pasar a esta enseñanza número 23 y vamos a mencionar cuáles son esos episodios o esos temas que vamos a estar desarrollando entre estos libros y estas porciones que ya les mencioné. Vamos a estar hablando sobre el pago del impuesto del templo, quién es el mayor, las ocasiones de caer, vamos a ver también sobre la parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano, los dos deudores y el que no es contra nosotros, por nosotros es. Estos son esos tópicos que vamos a estar desarrollando en esta enseñanza. Dicho esto, nos ubicamos en Mateo 17, donde comenzamos con el primer episodio, el pago del impuesto del templo. Y acá los discípulos llegan a Capernaum y Yeshua comienza a enseñarles. Dice la escritura a partir del verso 24 que cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y les dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro le contestó, sí. Una vez que sucede esto, cuando llega a casa, dice que Yeshua se le anticipa y le dice, ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Yeshua le dijo, entonces los hijos están exentos de pagar este impuesto. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar, lanza un anzuelo y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás ahí un estatero. Y tómalo y dáselo por mí y por ti. Este estatero era una moneda que representaba el valor de esos 2 dracmas que tenían que pagar, como lo dice el verso 27, por Pedro y por el Mesías. Ahora, vemos en la escritura y hemos estudiado también en las parashot, según en Éxodo, que el impuesto tenía que pagarlo todo varón de Israel. Esto entonces aún está establecido en este momento y acá, al momento en que cuando ellos llegan a Capernaum, dice que se acercaron estos encargados de cobrar esos dracmas para decirle a Pedro, tu maestro no va a pagar esto. Y ya vimos qué fue lo que sucedió, cuál fue la respuesta del Mesías, qué le dijo el Mesías a Pedro y qué tenía que hacer él. Ahora, el Mesías no quería entrar en conflicto con estos hombres en este momento, no quería caer en ese tipo
de conflictos. Por eso también vemos que le dice a Pedro, ¿de quiénes reciben los impuestos o los tributos estos reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice de los extraños. Ahora, si en ese momento el Señor hubiese venido en el reino milenial, ¿hubiese tenido que pagar ese impuesto? No. Como les mencionaba, el Mesías no tenía la intención de caer en conflicto, por eso le dice Pedro, ve, lanza un anzuelo, el primer pez que caiga, tú le vas a abrir la boca y allí vas a encontrar ese estatero para pagar estos 2 dracmas que estos hombres nos están pidiendo. Sin embargo, antes de hacer esto, él le deja y le da la enseñanza que ellos son hijos, no tenían que hacer esto, no debían de pagar este impuesto, pero siguieron en ese momento este orden para no desatar un conflicto en ese momento. Esto es lo que nos empieza enseñando esta porción, la escritura, con este pago del impuesto. Luego pasamos al siguiente episodio en el capítulo 18, donde dice quién es el mayor. Y dice que en aquella hora los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño le puso en medio de ellos. Ya vamos a estar viendo este episodio más adelante y podemos ver que en este versículo número 1 había entonces entre los discípulos en ese momento ellos preguntándose quién es el mayor de nosotros en el reino de los cielos y vienen y le dicen al Mesías y ahora el Mesías les da una enseñanza sobre esto. Ellos estaban allí preguntando, diciendo quién ha de ser el mayor. Y dice que el Mesías llama a un niño y los pone en medio de ellos y comienza a enseñarles y le dice, de cierto os digo, que si no fuerais transformados, punto importante, y llegares a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Había entonces esta discusión entre ellos sobre quién debía ser el mayor. Y el Mesías les enseña algo muy importante y les dice que aquel que se deje transformar y aquel que llegue a ser como niño, este es el que va a entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué entendemos nosotros cuando nos dice aquel que fuere transformado, aquel que haga teshuvá, aquel que pueda girar, aquel que pueda identificar su conducta, su comportamiento, lo que está desalineado a la Torá, lo que no está haciendo de manera correcta y pueda girar de ese tipo de conductas, pueda hacer teshuvá para caminar correctamente, para caminar alineados a la palabra. Y esto a mí me deja ver que acá el Mesías les deja también una enseñanza que tiene mucho que ver con el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento no es solamente o no es simplemente repetir una oración y por causa de yo repetir esa oración ya está todo resuelto. Ese es el primer paso. El yo confesar algo, el yo repetir algo es el primer paso, pero no es el escalón final. Este paso conlleva ahora a un proceso de transformación, a un proceso de teshuvá, a un proceso de poder girar, de poder alinear mis comportamientos y mis conductas a la Torá del eterno Dios. Entonces, ser transformados no es solamente decir algo, no es solamente repetir algo, es permitir que la palabra entre en nosotros, es permitir que la Torá entre en nosotros y pueda alinearnos en todas nuestras conductas, en lo que me agrada y aún en lo que no me agrada. Esto, como les mencionaba, es un ejemplo que el Mesías les deja de este nuevo nacimiento o de lo que es un nuevo nacimiento, el poder girar, el poder decir esto no está bien, esto tengo que corregirlo, esto tengo que alinearlo. Eso es lo primero que
el Mesías les deja acá. Ahora, nos hacemos también una pregunta. ¿Acaso el Mesías acá está rompiendo también con un modelo piramidal para crear en ellos que puedan trabajar en equipo? ¿Por qué ellos estaban en esa pregunta? ¿Por qué ellos hacían esa pregunta? ¿Quién de nosotros ha de ser el mayor o quién ha de ser el líder? ¿Por qué ellos hacían esta pregunta? Y el Mesías les dice, no hay ninguno de ustedes que ha de ser mayor, sino aquel que sea transformado y que sea como niño, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Y cuando nos menciona también esto importante, que tiene que ver con llegar a ser como niños, es con ese comportamiento, como hemos visto que la Escritura nos enseña muchas veces que nosotros tenemos que llegar a ser como niños, buscar al Padre Eterno, permitir que Él nos corrija, anhelar de sus enseñanzas, anhelar de su sustancia, y además le dice, porque cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y en el judaísmo hay algo importante y es el tema de las edades, aquel que, por eso también dice la Escritura, aquellos que posean canas hay que respetar porque tienen una mayor enseñanza, porque han vivido más, porque han experimentado más. Entonces, en un sentido, acá el niño no tenía mucha experiencia, pues era un niño. Entonces, él les dice y les enseña, aquel que llega a humillarse como niño, no porque quiere decir de que yo tengo 40 años siendo creyente, conociendo la Torá, entonces ya yo me sé todo, ya yo me conozco todo. No, el Eterno, Yeshua aún acá les enseña y les dice, aquel que se humilla, es decir, aquel que tiene también la capacidad de humillarse para recibir también de las enseñanzas, para no posicionarse, porque yo tengo 20 años, porque yo tengo 40 años y ya yo no puedo aprender de otro, ya yo no puedo escuchar más. No, aún Yeshua acá insta a tener esa humildad de ser como niños. Así es. Esto implica entonces el despojarse de toda esa supuesta experiencia de 40 años, de todo ese conocimiento de 40 años, siguiendo el mismo ejemplo, o todos los años que tengan por seguir el ejemplo, es despojarse de todo aquello y recibir la instrucción con ese corazón humilde delante del Padre, para entonces permitir que esa palabra pueda hallar cabida en nosotros. Es de esta manera, así como un niño, a medida que va creciendo, o lo identificamos nosotros así, es como una esponja donde está atento a todas las enseñanzas, a todas las cosas que va experimentando, que va exponiéndose ante ellas para aprenderlas. Así también quiere decir Yeshua de esta manera, en este sentido, el despojarse, el de no querer ser ese primero en todo o ser ese reconocido en todo, sino más bien abrir nuestros oídos a esa enseñanza como si fuera la primera vez, como si fuéramos esos niños que apenas estamos escuchando a ellos y que vamos a aprender. Y tiene que ver entonces con ese ego, muchas veces la soberbia también en hombres, mujeres que se creen ya los mayores profetas, los mayores apóstoles, las mayores profetas y no abren sus oídos para también ser instruidos. Hay todo, encierra muchas cosas más este punto, sin embargo aquí está haciendo énfasis a esa transformación que se debe dar en esa área también, aún con el conocimiento que ella tenga, para ser como un niño, para exponerte a la enseñanza del Mesías, porque sí, sabemos que hay conocimiento, hay experiencia y eso se respeta, eso se honra, pero también hay cosas que el Padre aún nosotros las habíamos heredado y nos ha estado enseñando de que no estaban alineadas a Él. Por lo tanto, puede que mucho, de ese conocimiento de 40 años, de 30 años, de 20 años de ministerio, no tenga un fundamento correcto y que hoy el Padre nos está enseñando ese fundamento correcto. Así es. Y además de esto, la enseñanza que el Mesías les deja acá, como les mencionaba, de romper todo diseño piramidal, porque
unos y otros se preguntaban quién de nosotros será mayor, y el Mesías le dice, nada de esto vale si ustedes no son transformados y no llegan a ser como niños. ¿Por qué? Porque no se trataba de establecer un diseño piramidal, sino que ellos pudieran ser transformados, y vemos también en el ejemplo de los apóstoles, de los Shalías, que una vez que ya llega el cumplimiento de la palabra y que el Mesías llega su hora, ellos, ninguno se autoproclamó mayor que otro, ninguno se autoposicionó en un rango o no mayor que otro, sino cada uno fue a cumplir con lo que el Mesías les había enseñado, establecer el reino de Dios. Y vemos también en el libro de los Hechos cómo ellos estaban también en algunos momentos cuando se reunieron, ellos estaban unánimes, ellos compartieron lo que habían aprendido del Mesías. Luego pasamos al siguiente episodio que nos habla sobre ocasiones de caer. Sin embargo, seguimos en esta misma enseñanza de lo que Yeshua les viene diciendo y les viene enseñando acá. Dice ahora, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo de la mar. Entonces, ¿a quién se refiere? A estos pequeños, aquellos que lleguen a ser transformados, aquellos que lleguen a ser como niños que crean en mí. Ay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero ay del hombre por quien tiene la piedra de tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar en la vida o en el reino, que es de lo que les viene hablando acá, manco o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y tu ojo también le dice ahora, colocando este ejemplo, es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el fuego del infierno. Ahora acá él les habla sobre aquellos tropiezos o aquellas ocasiones de caer. Y al estudiar esto, al ir enlazando esta enseñanza y lo que el Mesías está enseñándoles, valga la redundancia, acá a sus discípulos en este momento, nos habla sobre aquellas piedras de tropiezo, es decir, aquellas circunstancias, aquellos pecados que pueden venir en un momento para hacer tropezar. Y coloca un ejemplo acá que no podemos obviamente tomarlo relativamente como lo menciona, si tu mano, tu pie, córtalo, pero podemos ver esto y podemos nosotros tomar esto como ejemplo en el sentido que nos está dejando acá la enseñanza y sobre esas piedras de tropiezo que vienen para caer, que es inevitable que vengan, como lo dice también en el versículo número 7. ¿Qué sucede? ¿O qué sucedería? ¿Y cómo reflexionamos nosotros si, por ejemplo, yo tengo un trabajo y en este trabajo yo me gano $400, pero trabajo de lunes a viernes y puedo dedicar y puedo celebrar mi Shabbat sin ningún tipo de interrupciones? Y vienen y te ofrecen un trabajo donde no vas a ganar 400, sino que vas a ganar 2,000, y te ofrecen también un carro y te dan muchos más beneficios, pero te dicen que ahí vas a tener que trabajar los días sábados. ¿Usted cree que eso es un tropiezo? Claro que sí. Es un tropiezo en el reino, es un tropiezo a lo que hemos aprendido, es un tropiezo a lo que se nos ha sido revelado para sacar. ¿Qué es el tropiezo? ¿Cuál es el objetivo del tropiezo? Sacar del trazo, de lo que ya viene hablando el episodio anterior sobre ser transformados, sobre conocer, sobre girar de aquellas conductas o comportamientos que están desalineados a la Torá. ¿Y cuál es el tropiezo? Aquel que viene para sacarte de ese trazo, para desalinearte de ese trazo. Entonces, dice acá, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, échalo de ti. Aún si te vienen a ofrecer algo así, que obviamente a uno se le pueden abrir los ojos y dice, bueno, yo con 2,000 puedo hacer esto, aquello, lo otro, me puedo comprar un carro, me puedo un préstamo para una casa, qué sé yo. Aún si eso viene para hacerte caer, para hacerte desviar, sácalo de ti.
que puede que obviamente te vayas a quizás a decir, Dios mío, pero voy a dejar esto. No importa, no importa. Lo que el Mesías y la enseñanza acá es de aún aquello que pueda ser parte de ti, aún aquello que te pueda doler, sácalo y échalo de ti por causa de seguir el reino, por causa de seguir la palabra, de seguir la Torá. Y también nos enseña la Escritura, si buscares primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que eso no es pérdida, es ganancia en el reino. Y esto es parte de esa enseñanza ahora que él les está dejando acá con esto que tiene, con estos tropiezos que vienen también para hacer caer. Y luego pasa al siguiente episodio donde habla sobre la parábola de la oveja perdida. Mirad, que no os menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven primero el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo número 11 no aparece porque se toma lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si algún hombre tuviere 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿acaso no va a dejar las 99 en la montaña y va a buscar a la que se extravió? Y si llega a encontrarla, de cierto os digo que se regocija más por aquella que encontró que estaba perdida que por las 99 que no estaban extraviadas. Así también es la voluntad ante vuestro Padre Celestial, que si se pierda uno de estos pequeños. Así también, no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Entonces acá les está hablando y vamos enlazando, vamos relacionando estos episodios. El anterior nos habla de aquel tropiezo que viene para desviarte, para sacarte, para desalinearte, pero acá en este episodio de la oveja perdida dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de ellos, pero aún así Él puede rescatar y buscar a aquel que desee también en su corazón, aquel que anhele regresar al trazo y al diseño correcto. Bien, él dice que por este tropiezo, bien, que por estos tropiezos, no solo por los que hay en el mundo, porque hay tropiezos, sino también por el hombre el que venga este tropiezo, él, aunque se regocije por esa 90, por esa primera, esa una que se le perdió, y más, perdón, aunque se regocije más por esa una que se le perdió que por las 99 que estaban ahí guardadas, bien cuidadas, y no es la voluntad que se pierda, que se vaya por ese tropiezo, que se desvíe a través de ese tropiezo, volviendo a ser como era, o estando apartado. Bien, continuando con esto, y seguido de sus palabras, dice, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo. Bien, mencionó acerca de la transformación que tiene que haber en cada uno. Bien, también hay de aquel hombre que por un tropiezo haga desviar o caer a uno de estos pequeños, tropezar a uno de estos pequeños. Y cuando dice luego estos pequeños, tenemos que entender también cómo el hombre ya transformado, humillado delante del Eterno y como un niño ante él. Entonces él dice, tienen que ser como estos, como un niño delante del transformado, humillados y rendidos ante él. Y luego dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeños, obviamente a los niños, pero también a aquellos que se han hecho como niños. Entonces, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solo. Si aquí encontramos un modelo que nos deja el Mesías para nosotros corregir, bien, para nosotros corregir y también perdonar. Bien, y estas palabras tenemos que aplicarlas en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, tal cual como nos la dice acá el Mesías, porque es un modelo alineado y de acuerdo a sus palabras directamente. Ve y repréndelo estando tú y él solos. Y aquí tenemos ese primer ejemplo. Yo llamo a la persona, lo corrijo, le digo, mira, esto no, el ejemplo, lo que haya pasado, lo corrijo. Si él escucha, habrás ganado a tu hermano.
Pero si no escucha, toma contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Lo reprendiste. Bueno, él dijo que iba a cambiar, tal vez sí lo dijo. Se pasaron los días, volvió a hacer lo mismo, no corrigió. Entonces llamemos a esas 2 o 3 personas para corregirlo nuevamente frente a estos 2 y 3 testigos. Preferiblemente sean personas cercanas a ese hombre o a esa mujer que no quiere corregir. Bien, un hermano, un primo, una familia, alguien cercano que también preferiblemente que forme parte de la comunidad, bien, para corregirlo, estando allí, lo llamamos, le hacemos la corrección frente a eso. Y ese es el ejemplo que nos dice Yeshua. Y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia, bien, o a la quejilá, a la congregación. Entonces, si con esos 2 o 3 testigos la persona no corrigió, entonces ahora hay que exponerlo a la congregación, presentar el caso en la congregación, porque esto se puede también extender, o lo que esté haciendo esta persona, a toda la congregación, y va a ser testigos todos de ello. Y si desoye a la quejilá, a la congregación, entonces esta persona no quiere cambiar, no ha nacido, no está entrado en ese proceso de nuevo nacimiento, y sea para ti como gentil y el publicano, dice Yeshua. El gentil obviamente estaba entendido en aquel tiempo que era una persona fuera de los mandamientos, que no caminaba de acuerdo a los mandamientos del Padre, a su instrucción, buscar renovar o transformar su vida. Y el publicano era prácticamente un traidor para el pueblo, porque era el que cobraba impuestos en nombre de Roma, y no solo eso, sino que cobraba mucho más para enriquecerse él mismo. Entonces era de los peores moralmente, mencionándolo así, ante el pueblo publicano. Entonces esta persona, si no quiere corregir, habiéndolo corregido en privado, si no quiere cambiar, habiéndolo corregido en privado, luego por 2 y 3 testigos, luego ante la congregación entera, hay que sacarlo porque considéralo como gentil o publicano, no tiene parte con usted. Y este es un ejemplo que nos da el Mesías para nosotros conducirnos como congregación, como comunidad, y de esa forma caminar en ese diseño. Bien, después dice, de cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Y estas son esas traducciones, bien, que hemos recibido como atar y desatar en este versículo. En la Reina Valera dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Sin embargo, la versión griega, bien, nos habla de esas palabras deo y luo, que tiene que ver con permitir y no permitir. Por eso dice aquí, cuando permitas en la tierra, o cuando no permitas en la tierra, y todo cuanto no permitas. Bien, entonces, esto tiene que ver no con lo que se ha interpretado, no tiene que ver, perdón, con lo que se ha interpretado de que yo ato, voy a orar y ato y arriba se ata. ¿Bien? Porque si no sería contradecir las mismas palabras del Mesías cuando dijo hágase tu voluntad sobre la tierra. Bien, lo que el Padre decide en su voluntad, entonces nosotros clamamos para que se haga aquí sobre la tierra. Si lo tomamos acá, como nos dice, todo lo que ates en la tierra sería de arriba, de abajo hacia arriba, es decir, lo que yo diga, el Señor lo tiene que hacer y lo tiene que atar. Yo quiero que ates allá, yo quiero que ates aquí, yo quiero que desates allá, entonces el Señor lo tiene que hacer. Sería contradecir lo que ya Yeshua nos dijo, y también sería el mismo contradiciéndose, que no tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer la voluntad del Padre primeramente en acuerdo con el Padre eterno, y de acuerdo a la autoridad de gobierno que tenemos, permitir y no permitir lo que Él ha decidido, lo que Él nos ha direccionado, lo que Él nos ha revelado. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí previamente ya ha sido atado en el cielo. Lo que yo voy a hacer en la tierra previamente ya el Padre lo ha determinado en su voluntad para que se haga aquí en la tierra. Bien, entonces no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo, y esto alineado a la voluntad del Padre. Y tiene que ver con una autoridad de gobierno en nosotros, donde somos gobernados primeramente por el eterno Dios, y en su dirección entonces permitir
y no permitir. Bien, y esto permitir y no permitir, un ejemplo que yo quiero dar, porque ese concepto atar, bien, tiene que ver con ese si permites o no permites. Bien, entonces, un ejemplo que quiero dar es Yeshua ante el endemoniado gadareno. Ellos le preguntaron, el espíritu le preguntó que si podía entrar en los cerdos, y él le permitió entrar en los cerdos. Bien, allí se ve este ejemplo que nos dice acá el Mesías con relación a esto. Bien, porque esto tiene que ver con cortar un fluir de las tinieblas, una estrategia del enemigo, arruinar diseños del enemigo sobre la tierra, es ese atar. Bien, tiene que ver con ese cortar ese fluir, ese atar. Y el desatar tiene que ver con establecer el reino, con establecer diseños, y en liberar el fluir del Padre sobre un lugar de liberación, de sanidad. Tiene que ver en ese principio. No es lo que se ha enseñado de que vamos a agarrar y vamos a atar al demonio, vamos a decir porque ya lo quiero hacer. No es necesariamente así, sino, repito, en acuerdo con el Padre, lo que Él ha determinado en su voluntad, nos hace a nosotros esos notificadores para permitir y no permitir. En otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. También quiero mencionar acá, porque se ha tomado esto como que nos reunimos 20 personas en mi nombre, dice Yeshua, nos reunimos en el nombre de Yeshua y ya el Padre lo tiene que hacer obligado, porque donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí está el Espíritu de Dios. Dicen así también, y allí el Eterno lo tiene que hacer. Bien, y se ha tomado solo así. Pero Yeshua dice en el verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y cuando él le dice dos de vosotros, está hablando a los que le siguen a él, a los que caminan en acuerdo con él y a los que caminan en unidad, en ejad, los que están caminando en acuerdo con el Padre. En aquel tiempo vemos que no habían denominaciones, los discípulos dicen que estaban todos unánimes juntos luego de que Yeshua asciende, y cuando también se presentaron conflictos, ellos se reunieron como ese equipo de ancianos, donde ninguno era el mayor que otro, sino como ese equipo de ancianos, bien, para decidir por el Espíritu, porque el Espíritu testificaba, bien, cuál era el acuerdo, cuál era lo que se habían ellos puesto para en ese momento llegar a esa definición, a ese acuerdo o al asunto que se debía tratar. Bien, ellos estaban allí juntos, de acuerdo, cada uno, tenían un mismo espíritu y estaban en el nombre del Mesías. Hoy en día, porque se reúnan 20 personas de 20 denominaciones distintas y se pongan a orar, eso no quiere decir que el Espíritu del Eterno está ahí, o que el Eterno está ahí, o que el Padre tiene que hacer obligado todo lo que ellos están pidiendo en ese momento, porque están 20, porque no caminan juntos. Bien, esto tiene que ver con caminar juntos en el Mesías, y dice en él el ponerse de acuerdo para llevar a cabo esta obra, no porque nos reunamos a orar. Bien, entonces esto hay que corregirlo, hay que tener cuidado con esto. No es solamente, repito, 5 unidos juntos, vamos a orar, esto se tiene que hacer. Es que tenemos que caminar en acuerdo. Y por eso les dice, todos de ustedes, y entonces sus discípulos, de los que le siguen verdaderamente a él, de los que, y esto tiene que ver con los que le reconocen como esa Torah viviente, porque si él guarda, guardó las festividades, él dijo, yo no vine a abolir la Torah, sino a cumplirla. Bien, estos son sus discípulos. Entonces, porque se reúnan unos que no creen en las festividades, que dicen que la Torah ya no está vigente, esos están de acuerdo, hay que revisar todos esos conceptos que hemos heredado, bien, porque solamente agarramos el versículo y decimos los que están aquí reunidos ya, esto se tiene que hacer, hay que tener cuidado. Acercándose Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, lo perdonaré?
y esto está alineado a lo que venimos conversando, aquel que hizo tropezar, a que puede haber hecho tropezar a alguno, aquel que reconoce sus faltas y quiere ser transformado, aquel que fue corregido, tal vez no hizo caso cuando lo llamaron en privado, pero cuando lo llamaron por 2 y 3 testigos, entonces ahí sí reconoció, recapacitó, hizo teshuvá y va a cambiar. Entonces Pedro le pregunta ¿hasta cuándo tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces, y Yeshua le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y él presenta la parábola de los 2 deudores, donde dice que el reino es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con su siervo. Llamó a uno, le dijo que le debía tantos talentos, él lo iba a entregar a la cárcel, a los alguaciles junto con su esposa, con todo lo que tenía para que pagara, o sea, le iba a despojar. El hombre clama ante él para que lo perdone, para que tenga compasión de él, para que le dé más tiempo de pagar la deuda. El hombre teniendo compasión, y en la figura que nos da el Mesías en la parábola es el Padre, bien, él teniendo compasión le da tiempo para pagar su deuda, pero el hombre saliendo encuentra un consiervo que le debía solamente 100 denarios o mucho menos de lo que debía, y lo presiona para que le pague, e incluso lo entrega a oficiales para que lo paguen. Los compañeros, viendo que había hecho esto, ya habiendo sido perdonado, le cuentan al Señor, a ese rey que menciona en esta versión la parábola, bien, y lo llama entonces su señor y le dice, siervo malvado, toda tu deuda te perdoné porque me rogaste, porque clamaste a mí, porque tuve y dio compasión. ¿No debías tú también tener tu misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Bien, y esto tiene que ver con esa consecuencia por no caminar alineado a lo que Yeshua nos está enseñando, hasta 70 veces 7. No le dijo vas a ser lanzado al fuego eterno ni a las tinieblas de afuera, no le dijo se va para el infierno, que luego conversaremos un poco más sobre ese concepto, ¿sí? Sino le dijo que iba a tener consecuencias, iba a tener que pagar por no ser misericordioso. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Es decir, que tenemos que ser compasivos. Efesios 4 nos lo enseña y también Colosenses 3 nos lo enseña, alineado a estas palabras del Mesías, que tenemos que ser misericordiosos, perdonadores, perdonándonos unos a otros y en todas esas faltas. Ahora, esto no quiere decir que un malvado de estos que no quieren aceptar la corrección en privado, en público y ante la congregación, nos los va a hacer 1 y 3 veces. A esos hay que entregarlos, hay que tenerlos como publicano y gentil. Ese no quiere corregir, ese no quiere ser transformado. Pero cada uno de nosotros tenemos áreas en que pueden hacerle daño a mi hermano, un área de mi vida, otra área tal vez le pueda hacer daño, otra área tal vez le pueda hacer daño, pero todo, a medida que van pasando también, son transformadas y hay una transformación en mí. En ese caso lo dice, no es de que yo le miento y le vuelvo a mentir y le vuelvo a mentir y le vuelvo, esa persona no está siendo transformada. Hay que corregirla y hay que perdonarle, sí, hay que corregirla, pero si no quiere corregir, hay que sacarlo y ya no te va a hacer más daño. No quiere decir que porque te miente y te miente y te miente y te miente, yo lo perdono, lo perdono, lo perdono, lo perdono. No es eso. Es que hay que llamarle la atención. Le perdonamos la mentira, pero hay que llamarle la atención. No corrigió, lo llamamos en privado. No, le perdonamos la mentira nuevamente. Lo llamamos ahora frente a los 2 o 3 testigos. Le perdonamos la mentira, lo llamamos ante la congregación y si no, hay que sacarlo porque no quiere corregir. Si el hermano que está corrigiendo en todas esas áreas, en muchas de sus áreas, se generan conflictos, lo perdonamos, pero hay transformación, seguimos adelante. Bien, Yeshua aquí dice ser compasivos y ser misericordiosos y perdonar unos a otros. Bien, esto nos habla el libro de Mateo, pero en ese mismo contexto vamos a tener al Shaliach Luis ahora con estas palabras, porque sabemos que también hay mucho más dentro de estas enseñanzas del Mesías. Shaliach Luis. Para todos, como decía el pastor Gabriel, estamos en estas enseñanzas tan importantes que nos fijan principios
Y si tenemos un corazón que verdaderamente se deja enseñar por el Eterno, sé que estos principios que la palabra del Eterno nos está dando van a formarnos, ¿verdad? Marcos capítulo 9, verso 33 al 50, nos habla algo que ya la pastora Leymar González estaba mencionando anteriormente. Dice, llegaron a Cafarnaúm, ciudad marítima, y estando en la casa les preguntaban, ¿qué discutías en el camino? Pero ellos callaban. Pero en el camino discutieron entre sí acerca de quién era el mayor. El Señor, cuando hace una pregunta, por ejemplo, cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Cuando le pregunta a Felipe que qué habían de hacer en la multiplicación de los panes y los peces, él no hace una pregunta por desconocimiento, él hace una pregunta para probar. En todas las veces que, por ejemplo, cuando Yeshua le pregunta esto a Felipe y dice la palabra que no le preguntó para probarle, pero no porque no sabía lo que habría de hacer, es lo mismo que cuando él le pregunta a Adán, le pregunta para probar, para saber lo que hay en el corazón, para llamar nuestra atención y que haya una respuesta, porque en la respuesta nuestra hay un reflejo del corazón. Dice, y después de sentarse llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero entre todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, le puso en medio de ellos y tomándolo en brazos le dijo, cualquiera que en mi nombre recibe a uno de estos niños, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Entonces, el Señor nos está dando aquí una enseñanza poderosísima que nos habla que en el reino de Dios, aquí no es un tema de ser el principal, de ser el centro, de ser nosotros el universo, sino que los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, saben, entienden que el Padre eterno debe ser el centro siempre, en todo momento, para que verdaderamente se cumpla el propósito en un lugar. Entonces, esto no es de gente viva, esto es de gente muerta, esto es de gente quebrantada, de gente que permite que en medio de los procesos seamos quebrantados, nuestro ego sea quebrantado para que el Padre eterno se posicione en nuestro corazón, en nosotros y a través de nosotros. Quiere decir que si yo tengo la suficiente humildad para que el Dios eterno haga el propósito en mí, diré como Pablo, como Rab Shaul, ya no vivo yo, más vive Yeshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que quiero decir es que la enseñanza principal es que para que verdaderamente se cumpla el propósito de Adonai, tenemos que ser como niños y tenemos que tener la humildad y la sencillez de corazón para permitir que el Dios eterno haga en nosotros y a través de nosotros conforme a su propósito y su voluntad. ¿Cuál es el problema que vemos, por ejemplo? El problema que vemos es que mucha gente, cuando llega a un lugar, quiere que todo el mundo, quiere que todo el mundo sepa que él está allí. Quiere darse a conocer, quiere hacerse sentir. Hay gente que es así, llega a un lugar y quiere que todo el mundo le preste atención porque tiene el huerfanito, porque tiene un problema de orfandad en su corazón. Necesitamos resolver las inseguridades internas, necesitamos resolver los problemas de orfandad en nuestro corazón. El tema no es que la gente sepa de nosotros, el tema no es que la gente nos preste atención, el tema es que permitamos que el Dios eterno nos sane nuestra identidad. ¿Para qué? Nuestra identidad no requiere que otros nos conozcan, que otros nos reconozcan, que otros nos acepten, que otros se fijen en nosotros. Una identidad firme, fortificada en el Padre, es aquella que comprende que todo lo tiene en Él, que no necesitamos la opinión de los demás para que nuestra identidad sea llena. No necesitamos la opinión de los demás para que nuestra identidad tenga propósito, tenga sustancia, tenga fundamento. Yo no necesito la opinión de otros para tener la convicción de que soy hijo de Adonai. Lo que yo necesito es tener convicción en su palabra. Y cuando yo tengo convicción en su palabra, eso me va a dar identidad. Y cuando yo tengo identidad, yo no voy a competir con nadie. Yo no voy a rivalizar. No vamos a rivalizar, por supuesto, con otro predicador. No es una rivalidad entre el pastor fulano y el pastor mengano, entre
entre el apóstol fulano y el apóstol mengano. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propósito, cada quien tiene su asignación, cada quien es parte del cuerpo de una forma diferente. Entonces, la rivalidad solo existe en inseguridades humanas. La rivalidad y la competencia, la envidia, los celos y todos esos sentimientos solo existen en gente que tiene vacíos de identidad, porque está buscando llenar esos vacíos a través del reconocimiento humano. Es decir, yo quiero ser el primero. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en los apóstoles, en los discípulos, en los talmidim? Ellos quieren ser el primero porque reciben un modelo de los fariseos que también tenían un problema grave en su vida de orfandad. Tenían un problema grave en su vida de ambición. Tenían un problema grave en su vida. Yeshua se los dijo, ustedes ensanchan los flecos de los mantos, aman las primeras sillas en la sinagoga, aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, así como hay gente que le gusta que le diga por el título, ¿verdad? Ensancha las filacterias de los mantos es porque están buscando alabanza, porque están buscando reconocimiento, porque están buscando ser el centro de atención. Mire, yo en los años que tengo de experiencia en vida de congregación, he visto que la gente que más problemas tiene es la gente que cuando llega de un lugar a otro, de otra congregación, cree que llega con las ínfulas de que todo el mundo tiene que saber que él sabe Biblia. Tiene que saber que él sabe interceder. Entonces, si están intercediendo, él quiere meterse allí con la cabeza. Porque la gente tiene que saber que ya yo aprendí. La gente tiene que saber que ya yo sé Biblia. Entonces, cuando está alguien predicando y él considera que sabe más que él, lo interrumpe. Esa gente necesita quebrantamiento porque tienen un problema grave de orfandad. Lo que tienen es que ir a un viaje ida y vuelta a la cruz del Calvario. Necesitan un viaje al madero, necesitan quebrantamiento, necesitan tropezarse con la piedra, pero lanzarse voluntariamente a la piedra. Esa gente no puede ser promovida. La gente que está bajo un deseo de superar a los demás no puede ser promovida, y los que disciernen, las autoridades no lo pueden promover. Si es un hombre guiado por Dios, no lo puede promover porque esa gente se va a volver autoritaria. Si es ingreída, entonces cuando esté por encima de alguien, se vuelve autoritario y eso genera rebeldía, genera división. Entonces, la gente que la escritura dice que el que se enaltece será humillado, el que se humilla será levantado. Entonces, la gente que es arrogante, la gente que se cree la última pexicola, la gente que cuando llega de un sitio a otro cree que lo tienen que promover porque él sabe, necesita quebrantamiento, necesita enfrentarse con el carácter del Mesías en un ministro de Dios. ¿Cuánta gente no vi yo que llegaba de una congregación, entonces creía que cuando llegaba ahí, ¿sabe? Le voy a dar un ejemplo de alguien que rompió ese esquema en cuanto al tema de humildad. El pastor David cuando llegó, recuerdo yo cuando llegó de otra congregación, ni siquiera dijo que era pastor. Ese hombre llegó con una actitud de humildad, porque es un hombre muy humilde. Él ahorita es pastor acá en la Quejilá de Venezuela. Y ese hombre no llegó con ínfulas de grandeza, no llegó con ínfulas, yo soy el pastor, yo vengo de otra congregación, yo aquí sé más que todos. No, llegó en silencio como debe ser una persona sencilla, como debe ser una persona humilde. Y también su esposa, la pastora Eubide Núñez. Y con el tiempo, el Padre Eterno les reveló, porque es que es así, con el tiempo el Padre Eterno les reveló a la profeta Limar que ese hombre era un ministro del Eterno, y recuerdo cuando comenzó a predicar en altares de adoración. Es un hombre calladito, y cuando predicó, el Padre Eterno se manifestaba, hacía milagros, se manifestaba tremendamente a través de la palabra que él predicaba. Entonces yo vi un ejemplo allí de cómo se deben hacer las cosas. Por eso el Señor dice, si ves que invitan a otro y lo ponen a la cabeza, quédate tú allá atrás. Entonces, cuando te vean allá atrás, te van a pasar para adelante y hallarás gloria en medio de los demás. Porque el que se enaltece será humillado. Entonces, no busques ser el primero, no busques ser el principal, no busques ser reconocido, no busques eso, busca servir, como dijo el Señor, sirvamos. Y si servimos, significa que hemos alcanzado un nivel de madurez. Hay tanto inmaduro en el pueblo de Dios, tanta gente que busca reconocimiento, tanta gente que tiene ínfulas de grandeza. Bueno, dice el versículo 38, Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno echando fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, pues no andaba con nosotros. O sea, fíjate, no solamente tenían problemas, estos talmidín, estaban muy inmaduros, estaban jojotos ahí, no solamente tenían problemas en el área de que querían ser el primero, de que tenían orfandad, sino que aquí están demostrando que eran sectarios.
Eso pasa en muchas congregaciones. Hay gente que es, yo quiero ser el primero, quiero ser el principal, pero otros son sectarios, otros quieren agarrar al líder, orinar alrededor del líder, perdóname la expresión, pero lo que quieren poner un cerco alrededor del líder y decir, yo soy el líder de este y este nadie me lo toca. Aquí nadie se va a meter, viene alguien de afuera. Mire, te voy a decir, cuando eso pasa, cuando hay personas que son sectarias, cuando hay personas que son elitistas, cuando hay personas en un lugar que se cree que él es el super líder y entonces nadie que llegue porque entonces es competencia, le digo algo, Dios le tiene preparado eso un paracaidista que le va a llegar de tarde, más tarde que temprano y va a ser probado él. Porque Dios cuando pasa eso, pone gente, cuando pasa eso, cuando hay gente sectaria en un ministerio, cuando hay gente que se enquista allí, que dice, este es el líder, yo soy el líder, yo soy el líder y de aquí nadie me saca, yo soy la mano derecha del pastor, del apóstol. Dios tiene para ese un tiempo de prueba porque le va a poner a alguien que va a ser una piña debajo del brazo. Porque es así. O sea, nosotros no podemos nunca pensar de esa manera, como que ser sectario. Nosotros somos los únicos, nosotros somos los exclusivos. Yo soy el líder exclusivo, soy el líder único. Me meto aquí, de aquí nadie me saca. No es así. El reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no funciona así. También he visto personas llegar a nuestro ministerio y he visto que hay personas que llegan, ¿verdad? Y entonces Dios lo promueve, pero lo está probando. Porque no necesariamente cuando Dios te promueve, en un momento determinado, ya significa que tú estás aprobado. Promoción no siempre es aprobación. Promoción es prueba. La aprobación es cuando tú adquieres un carácter de madurez. Si tú no tienes un carácter y yo tampoco de madurez, no estamos aprobados. Necesitamos seguir llevando palo allí. Pero cuando tú y yo maduramos, entonces no solamente es promoción, es aprobación. Entonces yo recuerdo el caso de una mujer que fue promovida, pero no fue aprobada. Cuando fue promovida en el liderazgo, puso un cerco alrededor del líder y dijo, yo soy la líder. Pero como el líder no se dejó manipular, no se dejó jezabelizar, entonces la persona salió en rebeldía. O sea, porque la persona jezabélica siempre pone una especie de, pone una cerca y entonces cree que tiene el control de todo, que puede controlar todas las cosas. Así no funciona. Hemos visto a uno echando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, pues no andaba con nosotros. Y yo le digo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda enseguida hablar mal de mí. Porque el que no está con nosotros está a favor de nosotros. Cualquiera que os dé a beber un vaso de agua, porque sois del Mesías, de cierto os digo que en ningún modo perderá su recompensa. Esto lo dice el Señor en un caso específico, pero no significa que todas las religiones que mencionan a Yeshua, él esté aprobando eso. No está hablando de eso. Lo dice en aquel contexto de ese momento. Acuérdense que están bajo una cultura, todavía en ese momento guardando los preceptos de Adonai, y ellos están, digamos, orando por personas para echar fuera demonios, y lo están haciendo como el Señor los había enviado a ellos a hacer. Estaban imitando. Pero en este contexto de hoy, que están todas las religiones que vemos, no podemos decir que porque ellos dicen, exorcizan y hablan y dicen Jesús, por ejemplo, ya por eso debemos aprobarlo como si fueran parte. No. Donde está el Espíritu de Dios, donde está el Ruach HaKodesh. No confundamos la leche con la magnesia. Donde está el Ruach HaKodesh es donde está el testimonio de la palabra, donde está el testimonio de aquellos que están en el vientre del Eterno. Pero lo que no está en el vientre del Eterno está en el vientre de Babilonia. Así que no confundamos dos cosas. No confundamos las dos cosas. Entonces, él dijo, no se los prohíban. No se los prohíban. Porque hay gente sectaria. El sectarismo, el elitismo, el exclusivismo, el amiguismo, la gente que se acuña y dice nadie va a entrar en mi círculo, eso es diabólico. Uno tiene que tener, el amor de Dios no es elitista. El amor de Dios no es sectarista. Pablo encontró eso en la iglesia, en la Quejilá de Corintio. Pablo encontró sectarismos, elitismos, exclusivismo.
andaban en cuña. Hay lugares que se meten en círculo y dicen, y ellos se meten en unos círculos y se ensoberbecen. Aquí nadie va a entrar en este círculo. Entonces, si nadie va a entrar en tu círculo, te hablo a ti, si nadie va a entrar en tu círculo, entonces, ¿para qué tienes congregación? Rompe, desmantela esa congregación, porque si no pueden entrar, si la gente que viene de afuera, que viene con problemas, si gente de todo índole, no voy a mencionar ciertas cosas porque estamos en estos medios, pero si viene gente que practica pecados sexuales de todo índole, si viene gente que practica toda forma de iniquidad, y entonces ese círculo que tú tienes allí, de sectarismo, ese círculo de exclusivismo, ese círculo nadie puede entrar, entonces ¿para qué congregación? Si no va a haber restauración. El amor de Dios restaura diciendo la verdad. El amor de Dios no restaura abrazando solamente. Yo abrazo a la gente que vive pecando y ama el pecado, estoy fortaleciendo las manos de ellos. Yo abrazo, pero primero digo la verdad, para que mi abrazo tenga sustancia y tenga poder para traer restauración. Bien, cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeños que creen, mejor le fuera que se colgase un cuello, una piedra de molino, de asno y se echase al mar. Si tu mano te causa tropiezo, córtala, más te vale entrar a la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Y si tu pie te causa tropiezo, córtalo, más te vale entrar como la vida que con dos pies ser echado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Entonces, el Padre Eterno aquí nos está enseñando específicamente, fíjate, aquí continúa. Y si tu ojo te causa tropiezo, sácalo, más te vale entrar al reino de Dios, que con dos ojos se echa al infierno, el fuego no muere y el gusano no muere y el fuego no se extingue. Porque todos serán salados con fuego, buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. ¿Por qué me habla específicamente de la sal? ¿Y por qué esto lo relaciona con el tema de los tropiezos? Porque aquí hay una comparación con un símil donde se nos está enseñando que tengamos cuidado con nuestros ojos, porque el ojo representa específicamente, el ojo representa el deseo, la codicia. Por eso me habla de los deseos de los ojos. En el ser humano, en el alma, se le podría mencionar de varias formas en el hebreo, pero vamos a decirle por cómo lo conocemos, el alma. En el alma están los pensamientos, están los razonamientos del ser humano, la voluntad, que es tan importante, y están las emociones. La parte de los deseos, que tiene que ver con la lujuria, si está inclinado a la naturaleza caída, por supuesto, porque los deseos los puso Dios. Si no hubieran deseos, entonces los deseos me refiero cuando está bajo la inclinación de la naturaleza caída, lujuria, rebelión y soberbia. Entonces esos deseos pueden llegar a ser pasiones desordenadas cuando mi inclinación no está con la Torá. El que escojo soy yo. Yo escojo si voy a inclinarme o voy a sujetar esos deseos a la voluntad del Eterno. Pero si yo no someto esos deseos a la voluntad de Dios, entonces los estoy inclinando a la naturaleza caída y me estoy yendo por la lujuria que siempre va a estar ahí para tratar de empujarme. Entonces, si yo me voy por los deseos de los ojos, voy a ser una persona sensual. Voy a ser una persona que está guiada por sus sensaciones, por sus deseos. Entonces, no es que si yo siento, soy sensual. Y Pablo no le llama sensual cuando los apóstoles hablan de sensual, los sensuales, Rachaul habla de los sensuales, no se está refiriendo a las mujeres que utilizan tanga ni que utilizan bikini. Se está refiriendo a los guiados por la lujuria, a los guiados, como dice él, por el viento. Entonces, la guía nuestra es el Ruach HaKodesh. No significa que no podemos satisfacer sensaciones. Lo que significa es que el reino de Dios debe ser primero, antes que las sensaciones. Por eso dice, todo me es lícito, no todo conviene. Todo me es lícito, pero de nada me dejaré dominar. Ok, entonces, el fuego, dice, todos serán salados con fuego. Wow. Dos elementos impresionantes. El fuego, la sal, representa lo incorruptible. Quiere decir que cuando yo vivo una vida de Torah,
de obediencia a su palabra, yo estoy viviendo una vida incorruptible. Y cuando dice salados con fuego, algo que le dice el Señor a los laodicenses, a la quejilá de la Odisea es, les recomiendo que de mí compren oro refinado en fuego, para que no se les vea la vergüenza de su enojo, porque ustedes dicen que son ricos y que no tienen necesidad de nada, pero es falso, porque no son ricos nada. Necesitan oro refinado en fuego para que no se les descubra la vergüenza de su desnudez. Tremendo, ¿verdad? Entonces necesitamos sazón en nuestra vida, necesitamos una vida de integridad, una vida de rectitud delante del Eterno. Lucas 9, del 46 al 50, surgió entonces una discusión otra vez, y vamos culminando con esto, sobre quién sería el mayor de ellos, pero Yeshua, que conocía el razonamiento del corazón de ellos, tomó a un niño y lo puso junto a sí mismo. Y le digo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque quien es el más pequeño entre ustedes es el más grande. Y tomando la palabra, Juan dijo, maestro, vimos a uno echando fuera en tu nombre y tratamos de impedírselo, pero no sigue con nosotros. Y yo le digo, no se lo prohibáis porque el que no está con nosotros, a favor de nosotros, está. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Y termino con esta conclusión. No busquen ser los primeros. No busquen ser el centro. Como ya yo lo referí en aquella explicación. No sean sectarios, no sean elitistas, no sean exclusivistas, no sean soberbios, no sean arrogantes, no se crean la última pexicola, no se crean la última pexicola, porque el día que ustedes se crean que son los que saben más, el día que ustedes se crean que son los sabiondos, que son los mejores, recuerden que yo tengo un remanente 7000 que no dobla las rodillas. Cada vez que el ego se quiere subir, tenemos que recordar que en la India, podrían haber en la India, en la China, incluso hasta en Corea del Norte escondidos, a pesar de la persecución, puede haber gente que camine en mayor rectitud, una vida mejor que la que estamos caminando nosotros. Hay tanta gente en este mundo. Así que mejor que no pensemos eso. Siempre hay un remanente escondido por allí, que recibe más que uno y que vive mejor que uno también. Amén. Bien, entonces vamos ahora con el cierre del Shabbat, a todas las familias que están reunidas. Les abrazamos, les amamos grandemente. Así que si usted tiene allí sus elementos, me refiero al pan, al vino y a las especias aromáticas, iniciamos en este momento. Vamos a iniciar en este momento con el vino. Tomé allí ese elemento tan importante. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Gracias, Señor, porque por medio de la sangre del Cordero fuimos redimidos por precio. Por medio de esa sangre hemos sido trasladados del imperio de la muerte al reino de su amado Hijo. Porque si la sangre de los machos cabríos y la sangre y la ceniza de la becerra rociados por los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias por la sangre. Gracias por el sacrificio. Así que participe allí del vino. Y vamos ahora con el pan. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Gracias, Señor, porque este pan representa que tu cuerpo fue partido. Y también dice la palabra de Dios, Señor, que se guardaron 2 porciones y una por el día Shabbat. Así que te damos gracias, Señor, por ese pan que representa tu cuerpo, que fue partido por nuestros pecados. Ahora tome las especias aromáticas. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador de las especies aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Gracias por el aroma de tu revelación. Gracias por esas 5 unciones, esos 5 mantos que soltaste cuando llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Gracias porque nos estás perfumando para el día de la boda, para el día del encuentro con el Adón, el encuentro del novio. Gracias, Señor. Bueno, ahora voy a cantar rápidamente esta canción. Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo Malhuto,
Leolam Bae. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo bendigo a cada hijo del Eterno que está conectado en este tiempo. Proclamo que la bendición del Eterno, que es la que enriquece, la que no añade tristeza con ella, la bendición de Lea, de Raquel, la bendición que viene desde Abraham, la bendición que el Padre ha destinado para sus hijos. Tú caminas en esa bendición y ella es tu vanguardia, ella es tu retaguardia. Yo proclamo que el Padre Eterno abre sobre ti su buen tesoro, que es el cielo, para derramar lluvia abundante, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y yo proclamo que aunque el enemigo viniere contra ti, por 7 caminos huirá de delante de ti, en el nombre de Yeshua. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, el Eterno tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom sobreabundante. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Shalia Luis, por esas palabras, por esa bendición también. La recibimos. Bendito es el Padre Eterno, por cada una de estas palabras y de estas enseñanzas que nos trae este día. Bien, entonces nos despedimos habiendo finalizado esta porción. Queremos mucho más, quedamos con hambre de muchas más palabras del Mesías, de estas palabras que les enseñó a sus discípulos, así que vamos también a seguir estudiando ya durante esta semana y la estaremos compartiendo la próxima semana también en esta misma hora por este mismo canal. No olvides suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ninguna de esas enseñanzas. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.